Bien, vamos a ver. El grupo uno, ¿cómo les fue? La proposición 1 o lo que está afirmándose en en la proposición 1 ¿es falso o es verdadero? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Muy bien, profe. Respecto a eso, o sea, nosotros, digamos, concluimos completamente, o sea, que la afirmación, o sea, el enunciado es falso, y esto Ujú. lo dividimos en dos partes. Lo primero, digamos, hay que dejar claro, digamos, al inicio de la introducción, Kant sí afirma, o sea, que el inicio de todo conocimiento, digamos, empieza por medio de la experiencia, más no que todo conocimiento remite de la experiencia, es decir, o sea, que tiene una base empírica, que no, o que, mejor aún, que todo conocimiento sea necesariamente o que necesariamente resida en una base empírica. Lo que Kant, o sea, precisa es que este empieza por medio de la experiencia, pero no se agota en ella. Muy bien, ese es un elemento crucial. ¿Encontraron algún otro o con eso cree que ya con eso es suficiente? No, también, o sea, como mencionamos, dividimos en dos partes. Ah, ok. Una ya porque también la otra, el enunciado como tal también decía, por ejemplo, que la matemática, bueno, en vista que todo es parte de un conocimiento empírico, también necesariamente las matemáticas deberían ir en esa, enfrascado o englobado también en esa afirmación, y ahí es donde llega la segunda parte. Ok, Que adelante. bueno, antes de llegar también hay que hacer la alusión de que Kant, por ejemplo, hace una distinción de lo que es el conocimiento, bueno, ya es parte de la segunda pregunta, entonces, pero igual, o sea, él hace una mención del conocimiento a priori, un conocimiento que es previo a la experiencia, y ahí es donde llega el tema de las matemáticas, que ahí eso lo va a exponer mi otro compañero. Ok. Entonces le damos el chance de una vez al otro compañero. Bueno, profe, pues en el caso de la matemática, bueno, estos se componen de puros, bueno, de juicios puros a priori, los cuales no remiten a la experiencia, pues que conllevan necesidad y esta no puede extraerse de la experiencia. Y bueno, en conclusión, la afirmación es falsa. Muy bien. Ok, está bien. La afirmación efectivamente es falsa. Ustedes vieron cómo empieza Kant esa introducción, ¿verdad? Y precisamente vean aquí esos dos verbos que están acá. Aquí los puse en la presentación que tenemos ahorita en pantalla, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que tiene la experiencia en el conocimiento? Ojo, ojo, ojo. Vamos a ver, ¿qué cosas introduje también en la afirmación que son importantes? Primero, la discusión con los empiristas para Kant es importantísima. Recuerden que para la época había dos grandes, en ese sentido, dos grandes, por así decirlo, propuestas epistemológicas, ¿ya? Que Kant conocía y que Kant necesitaba, a las cuales Kant necesitaba contestar. Por un lado estaban los empiristas, que a ellos nos vamos a referir ahora. También nos vamos a referir a los racionalistas, pero con los racionalistas también nos agarramos después cuando veamos el problema de las categorías, el problema de los conceptos, el problema de estos contenidos mentales. El empirismo, recuerden que lo podemos definir o lo podemos caracterizar como a partir de esa pretensión que tiene de que en última instancia la manera más privilegiada que tenemos de conocer es aquella que remita a la experiencia. O sea, podemos conocer de manera segura aquello que podamos experimentar. ¿Ya? Aquello, aquello que mediante la experiencia podamos reconstruir, aquello que mediante la experiencia también podamos volver a, a presenciar, por decirlo de alguna manera. Los empiristas no dicen que todo el conocimiento sea empírico, sino que en última instancia el criterio último para definir la pertinencia de un conocimiento es precisamente la experiencia. Y Kant, que está al frente, digamos, de esta discusión entre empiristas y racionalistas, como les he dicho, sabe que si él está hablando de cómo conocemos, tiene que hablar de la experiencia. Porque vamos a ver, de las propuestas de los empiristas surgen un montón de preocupaciones filosóficas que hay que contestar y además porque Kant está persuadido dentro de su propuesta de conocimiento que la experiencia va a venir a jugar un papel importante para responder la pregunta esta de nuevo, que es una gran pregunta, que es ¿qué puedo conocer? ¿Verdad? Entonces, lo que nos interesa ahora es empezar a ver cómo es que la experiencia tiene un papel, juega un papel, aporta en el acopio de conocimiento.
Les recuerdo, ¿verdad? En el momento en que necesiten intervenir, nada más se meten en la conversación, por favor, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Eh, a ver, ¿qué nos dice la experiencia? La experiencia nos dice, entre otras cosas, nos dice que existe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos topamos con cosas en la vida cotidiana. Ya, uno se despierta, uno anda por ahí, por el mundo y todo, y de pronto hay un montón de cosas que están ahí, con las que uno se topa, que uno no las pone ahí. Las cosas están funcionando, las cosas están ocurriendo, y uno simplemente, por así decirlo, las va atravesando, no las cosas, pero sí todos estos estados de cosas, uno los va enfrentando, entre otras cosas, gracias a que la experiencia se lo va permitiendo. ¿Se entiende esto? El punto es, la experiencia nos pone en conocimiento de que hay algo además que uno, porque uno se topa con esas cosas. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado pensar que a veces uno sale y se topa a una persona que en su vida jamás ese día pensó que se iba a topar. Y uno dice, qué casualidad, ¿verdad? Todo lo que tiene que suceder para que esta persona que tenía tiempo de no recordar, de no ver, etcétera, etcétera, hoy que salí, me la topo. Y eso lo que quiere decir es que, vamos a ver, esa persona muy circunstancialmente apareció por ahí ese día, ¿verdad? Y la experiencia lo que nos dice es, vea, esta persona por aquí anda, ¿verdad? Nos dice entonces qué es eso que estamos enfrentando. Vamos a utilizar una metáfora epistemológica para decir, ¿qué es eso que nos enfrentamos en ese afuera de nosotros? ¿Verdad? Esa metáfora del afuera y del adentro, en Kant también tiene algún peso, en epistemología es problemática, yo lo sé, pero nos sirve mucho para ir explicando. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Profe, sí, una consulta. Vamos a hacer una estancia. Adelante. Ok, es que yo había escuchado, creo que fue en un curso moderno, una frase que a mí me resultó muy, o sea, me ayudó mucho como a entenderlo, y es que en el centro de la teoría kantiana, por lo menos en este libro, lo que hay es un realismo, creo que es realismo empírico, ligado con un idealismo epistemológico. Ah, está Y que, bien. digamos que básicamente lo que nos asegura el poder darle una postura realista a la experiencia, digamos, asegurar ese realismo, es que los fenómenos traen consigo sus propias diferencias, creo que así. Mientras que los a priori, que sería la parte idealista, epistemológica, no traen, eso es lo que quería contarles, no traen sus propias diferencias o no, o las da el sujeto, digamos, ¿ok? Sí, se comprende, claro. Hay en Kant un rasgo que es realista, tiene usted razón. Recordemos, el realismo de la propuesta, en este caso, epistemológica y metafísica, que se compromete con la existencia de cosas externas al individuo que las conoce, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un realismo sin más y Kant? Que para Kant el criterio de verdad no descansa en las cosas primordialmente, por ejemplo, eso lo podríamos decir así, grosso modo, de la propuesta aristotélica. En Aristóteles las cosas tienen una materia, una forma, tienen una esencia, tienen una sustancia, no sé, hay muchas maneras de verlo, hay muchas cosas que agregar en esa explicación, y nosotros conocemos adecuadamente las cosas cuando recibimos adecuadamente lo que ya está en ellas, objetivamente, ¿ya? Pero en Kant ese realismo no se cumple así, porque en Kant el rasgo realista es que efectivamente existen cosas exteriores al sujeto que las conoce. Pero el criterio mediante el cual hay una seguridad del conocimiento que se genera de las cosas no tiene que ver con efectivamente poder desentrañar lo que ahí está objetivamente en la cosa, sino que tiene que ver con las características, con los rasgos y con las propiedades intelectivas, en este caso, de los sujetos. Entonces sí, efectivamente, en Kant hay ese residuo, ese rasgo en última instancia realista. Muy bien señalado, efectivamente.
Y eso, por supuesto, que se vislumbra en la manera en que nosotros tenemos de experimentar cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitamos nosotros para que se generen experiencias? Bueno, aquí les decía, o aquí les puse en la presentación, la experiencia tiene que ver con una afectación que viene de los objetos hacia los sentidos. En este momento no me voy a meter a hacer mayores precisiones de qué significa objeto en Kant, y aquí simplemente pensemos objetos como los pensamos tradicionalmente. Después vamos a ver que objeto en Kant significa algo peculiar, algo que no es exactamente objeto como uno lo piensa así sin más, ¿verdad? Vamos a ver otra cosa. Grupo 3. ¿Cómo les fue a ustedes con el falso y verdadero? Decía esto: Kant podría estar de acuerdo con la afirmación según la cual el conocimiento de la existencia de Dios es algo con lo que ya venimos al mundo, es decir, es un conocimiento que nos es connatural. ¿Grupo 3? Creo que todos estuvimos de acuerdo en que la afirmación es falsa por 3 puntos, digamos. Ajá. Primero, por la cuestión en que en el punto en sí, digamos, lo que dice se está partiendo de la afirmación de que conocemos la existencia de Dios, ¿verdad? Ok. Y pues no. Y segundo, también está la cuestión, ya a partir más desde Kant, que hay ciertos principios o ciertos problemas que podría decir, junto con la cuestión de la existencia de Dios, también la cuestión de la libertad y de la inmortalidad, que son principios cuya procedencia y fundamentos en realidad ignoramos, o sea, nos es desconocida en realidad la génesis de esos principios. Y como un tercer punto está entonces la cuestión, digamos, que en Kant sí se menciona, o sí está esta idea de Dios y de la existencia de Dios. Sin embargo, no podemos conocer su existencia, pues es algo que se postula, pero que no conocemos en realidad. Entonces, creo que los 3 que estábamos en el grupo concordamos en que es falsa. Perfecto. Es efectivamente falsa. Es efectivamente falsa. Y yo traería a colación otro elemento más que tiene que ver con la lectura. Y estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionaron a propósito de cuánto Dios, como tema, excede las posibilidades de conocimiento. Pero, y vean, en relación con lo que estamos viendo aquí de la experiencia, hay otra cosa, y es que si todo el conocimiento, tal como dice Kant, por así decirlo, se detona, empieza con la experiencia, ¿verdad? Porque de alguna manera Kant lo que nos está explicando es que es la experiencia, ese gatillo, por así decirlo, que pone en marcha, pone en movimiento, le da rienda suelta a nuestro conocimiento. Luego en Kant no podemos tener ningún conocimiento previo a esa experiencia. Y además todo lo que decía Adriana también obviamente se relaciona con eso, porque si además de Dios no se tiene una representación empírica, porque no aparece en la experiencia, pues es imposible que aparezca en nuestro esquema de conocimiento. Esto también era un poco para discutir el asunto de que ningún conocimiento precede a la experiencia. O sea, desde el momento en que nosotros empezamos a generar experiencia, ya empezamos a generar conocimiento. Pero antes, cuando la experiencia todavía no se activaba, para Kant, no había ningún conocimiento. En absoluto, ninguno. Daniel, levantó la mano. Sí, una pregunta al respecto. O sea, en Kant no pueden haber ideas innatas, no existe ni siquiera la a priori, que es nuestra manera de conocer el mundo, o sea, nuestra manera de, por ejemplo, por pensar algo, el tiempo y el espacio, que son condiciones a priori del conocimiento, de cierta forma son innatas en el sujeto cognoscente. Uh-huh. Efectivamente, no hay nada innato, salvo lo que sea condición de posibilidad para generar contenidos de conocimiento. Que ese es el caso del tiempo y el espacio, como decía Daniel.
Pero el tiempo y el espacio, eso lo vamos a ver en la próxima clase, el tiempo y el espacio propiamente hablando no lo conocemos, sino que más bien son condiciones que posibilitan conocer otras cosas, ¿verdad? Entonces, no son conocimientos innatos, ni el concepto de tiempo ni el concepto de espacio, porque no son contenidos de conocimiento. Y no hay en absoluto ni un solo contenido de conocimiento que nos venga ya instalado al nacer. O sea, aquí, volviendo a traer a colación a Aristóteles, cabe hablar de la tabula rasa. Nosotros nacemos, sí, o mejor dicho, nosotros antes de la experiencia estamos en blanco completamente. ¿Ya? ¿Y qué es la experiencia? Bueno, la experiencia es la capacidad de poder interactuar con el mundo. Vamos a ver, Kant no lo menciona. Kant no lo menciona, pero hoy nosotros podríamos afirmar que en ese sentido el conocimiento empieza en el vientre. Sabemos que ya dentro del vientre hay interacción a partir de estímulos. Y esa interacción a partir de estímulos es experiencia, ¿verdad? Se reacciona a sonidos, se reacciona a presiones, se reacciona a temperaturas, se reacciona también ante químicos, digamos, si hay qué sé yo, medicamentos o drogas en el organismo de la madre, digamos, eso se transmite también por medio del vientre al feto, ¿verdad? Kant no menciona a partir de cuándo, sino que nada más dice que en el momento que hay experiencia, ya ahí empieza a haber conocimiento. Nunca antes. Sí. Ahora, todo conocimiento, ningún conocimiento la precede a la experiencia. Este verbo hay que entenderlo cronológicamente. Antes, así, en el momento, en tiempo, antes de la experiencia, no hay conocimiento. Y ahora, Kant también lo que afirma es que no todo conocimiento proviene de la experiencia. Este verbo lo que nos señala es un origen. El primero, repito, tiene que ver con un asunto temporal o cronológico. El segundo tiene que ver con el origen a partir del cual surge el conocimiento. Entonces, Kant lo que está diciendo es, aun cuando no tenemos, necesitamos de la experiencia para que el conocimiento inicie, pero no nos vamos a comprometer con que todo nuestro conocimiento se relaciona con la experiencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces conocimientos que se generan de otras fuentes que no son la experiencia. Aquí me animé a ponerles una cita que es mucho más posterior, digamos, de lo que hemos leído para hoy. Como lo ven, es B218, ya está muy adelante en relación con lo que teníamos que leer para hoy, pero no importa, nos sirve. El conocimiento, la experiencia es un conocimiento empírico que determina un objeto mediante percepciones. Ahorita vamos a ver cómo eso se relaciona con lo que hemos estado viendo para hoy. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario con esto de la experiencia? Todo está bien, todo va bien. Vamos a ver qué... Yo tengo una pregunta. Por favor. Y es, o sea, ¿cómo entra el papel de la memoria en la experiencia? O sea, si previo a la experiencia no podemos generar conocimientos, pues, no sé, la memoria entraría ahí a jugar, ¿no? Sí, vamos a ver. En una parte del texto, Kant no tematiza, no le da demasiado desarrollo al problema de la memoria. Sin embargo, Kant sí explica cómo, a partir de la experiencia o mediante las capacidades que tenemos para generar la experiencia, nosotros después vamos generando la capacidad de ir encadenando los sucesos que van sucediendo y en algún sentido también podemos irlos anticipando, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría ahí o cómo ubicaríamos ahí una especie de memoria en Kant? Bueno, que precisamente una vez que nosotros hemos pasado por la experiencia, nosotros tenemos la capacidad de evocar esos contenidos, incluso en ausencia de aquello que los generó mediante la experiencia. Por ejemplo, yo en este momento puedo evocar, no sé, un olor que sea muy significativo, ¿ya? Yo recuerdo mucho, no sé, a lo que olía el ropero de mi abuela cuando lo abría,
No sé si a ustedes les ha pasado algo como eso, ¿verdad? O a veces resulta que a mí esto me pasa con alguna regularidad. De pronto me como algo y yo digo, mira, esto me sabe exactamente qué sé yo, esto me sabe al pinto de mi abuela. Este es el café de mi tía, ¿ya? O los tamales de mi mamá, ¿ya? Y entonces uno dice, qué curioso, ¿verdad? Porque el café lo preparé yo, o los tamales me lo regaló otra persona, o lo que sea. Esa evocación, de alguna manera, también está entroncada con la experiencia, en tanto que uno de alguna manera puede reconstruir mentalmente lo que esa afectación sensorial provocó en uno cuando uno tuvo la experiencia de lo que vamos a llamar con Kant, de ese fenómeno, de esa impresión sensible que nos generan algunos objetos. ¿Se entiende? Mucho mejor. Muchas Ok, gracias. perfecto, perfecto, con mucho gusto. Ahora, vean que es muy interesante. Si ustedes pudieron ver en el texto de Kant, en la parte de abajo del puro inicio de la introducción, hay una nota a donde Kant habla también de que la experiencia es producto del entendimiento. Y vamos aquí a hacer una explicación. Antes de eso, voy a darle la palabra a Daniel. Así, profesor, la pregunta al compañero, lo que decía el compañero. Se podría decir entonces que en Kant se admite que haya conocimiento, o esto que hablaba él de la memoria, que haya conocimiento representacional, pero no conceptual. O sea, podemos tener representaciones de algo que no pase por el concepto, como lo que usted dice, un olor, que ahora, digamos, con los avances de la ciencia se sabe que sí, o sea, tenemos memoria muscular, olfativa. Ah, ok, ya comprendo, ya comprendo. O sea, si se representan, no sé si es representacional siquiera, o sea, si hay una representación dentro de la mente, pero sí Sí, no es conceptual, o sea, no pasa por el lenguaje. me gusta la pregunta, Daniel. Me gusta por dos razones. Primero, porque me permite hacer una aclaración de una sutileza en Kant. Este, sí, en Kant, toda representación necesariamente es conceptual. Después vamos a ver eso, ¿verdad? Pero simplemente conforme lo vamos viendo ahí vamos depurando ese verbo. Kant no nos habla de tipos de memoria, como le digo, el desarrollo que hace Kant de la propuesta esta de ir reconstruyendo el encadenamiento de representaciones es realmente bastante laxa, es realmente algo como que pasa así como muy, muy marginalmente en la crítica de la razón pura. Ahora, me voy a animar a decir que el punto es, lo que podríamos decir con Kant es que para explicar esto de la memoria muscular o la memoria auditiva o olfativa, es que ciertamente las impresiones sensibles, o sea, esa afectación de los objetos sobre los sentidos, generan en nosotros lo que vamos a llamar esas ciertas intuiciones. Una intuición es un conocimiento inmediato, digamos, que no está atravesado por ninguna reflexión sobre ellos. Como cuando uno recibe el aroma de algo, eso es inmediato, simplemente se recibió aquello que en nosotros produce esa respuesta sensorial y bueno, ahí está. O, por ejemplo, bueno, yo no sé si alguno de ustedes toca un instrumento musical, pero pasa que a veces uno ya no tiene la partitura al frente, uno no está tratando de tocar una pieza que hacía tiempos había sacado y como que no se acuerda y como que no se acuerda, pero simplemente uno empieza a tocarla y cuando se da cuenta los dedos responden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una evocación a esa intuición. Y eso es básicamente un traer de nuevo, a traer a presente, digamos, esa intuición sensible. Entonces, yo le podría decir con contenidos kantianos que ahí lo que podríamos explicar que está sucediendo es que de alguna manera estamos evocando de nuevo la intuición que se generó en nosotros cuando estábamos tocando el instrumento, de modo que los dedos se movían de alguna determinada manera y eso quedó de alguna manera también grabado en nuestro aparato cognitivo a partir de esas intuiciones que son sensibles. ¿Se entiende? Claro. Gracias. Perfecto, perfecto. Ah, bueno,
lo que les iba a decir es, en relación con esto, es que es importante, después lo vamos a ver un poco, lo vamos a ir viendo en relación con el texto. Las impresiones de los sentidos, estos objetos que nos afectan los sentidos, son los que nos permiten generar experiencia. Pero la experiencia, ya Kant en la primera edición nos está diciendo que en ella también interviene el entendimiento. Esto es importante, no lo vamos a explicar todavía porque Kant lo desarrolla más adelante, pero es importante porque aquí lo que Kant nos está diciendo es, en el conocimiento empírico interactúan dos facultades de conocimiento. La parte de la sensación, que tiene que ver con los sentidos, y la parte de los conceptos, que tiene que ver con, con el entendimiento. Porque Kant menciona el entendimiento en la edición A, en la primera edición, él lo está mencionando, y era algo que quería resaltar. Después vamos a ver que esto es importantísimo, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ir, como decimos, poco a poco. Bien, si tuvieran alguna otra pregunta, si no, entonces podríamos ver un par de cosas más. Bien, el grupo 2, la distinción kantiana entre a priori o a posteriori. ¿Cómo les fue con esa pregunta? Bueno, hemos discutido bastante ese asunto. Inicialmente consideramos que la interpretamos como falsa a partir del hecho de que el conocimiento a priori no está concernido directamente con observaciones, a diferencia del conocimiento a posteriori. Entonces la distinción no se hace a partir de una temporalidad, de un antes y un después, sino a partir de cómo llego a ese conocimiento. A ese contenido. A ese contenido. Sí, muy bien, Camilo. Ahora, también está el hecho, y trayendo a colación lo que habíamos comentado hace unos minutos, que ningún conocimiento precede a la experiencia. Entonces hay este asunto de que la experiencia, de que la observación, de que la adquisición de experiencia desencadena la adquisición de posteriores conocimientos. Estuvimos pensando un poco sobre el ejemplo que Kant da de la casa y de los cimientos, que yo no tengo que quitar los cimientos de una casa para saber que si se los quito la casa se cae. Claro. Eso es a priori, pero es a priori porque yo conozco las leyes de la física a partir de mi observación, a partir de las construyo posteriores a la observación, a la experiencia. Claro. A priori y a posteriori en Kant muchas veces llama a confusión, entre otras cosas porque, vamos a ver, las palabras latinas significan eso, desde lo anterior o desde lo posterior, ¿verdad? Y ahí Kant nos metió un golazo, ¿verdad? Y no nos ayudó, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero entonces, vamos a ver ciertas cosas que son importantes. Y bueno, de nuevo, esta también es falsa, tal como lo mencionó Camilo. A priori, tal vez la primera definición de a priori la podemos encontrar en el prólogo de la primera edición, ¿verdad? Cuando él está hablando un poco de cuánto puedo yo esperar conocer de las cosas si me privo de todo material de la experiencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, y en la introducción, la referencia que hace Kant a propósito de lo que vamos a entender como a priori es que es un conocimiento independiente de la experiencia. Entonces, veamos esto. Esa independencia, ¿qué significa? Significa que el conocimiento que es a priori no hace referencia a esas intuiciones de las que estábamos hablando en el diagrama anterior cuando estábamos hablando de la experiencia. Cuando yo les decía que para Kant
la sensación, para la sensación es importante que los objetos operen sobre los sentidos para generar esa intuición y para generar, por lo tanto, ese contenido. Bueno, en la parte a priori eso no opera de esa manera. Por eso, el a priori, lo que vamos a entenderlo es como independiente de la experiencia. Y aquí empiezan las letanías kantianas. ¿Por qué? Pues yo siempre les digo que esto hay que agarrarlo como un responsorio, digamos. Si uno dice en Kant a priori, uno inmediatamente debe pensar independiente de la experiencia. ¿Ya? A priori, independiente de la experiencia. Siempre, siempre. Y es, bueno, por lo menos mnemotécnicamente también funciona muy bien, ¿verdad? Entonces, quedan ya con la precaución ahí, con la alerta, con el signo de cuidado, ¿verdad? A priori no significa en Kant antes de la experiencia. No, ya lo dije, ¿verdad? No significa eso. No significa antes de la experiencia. Significa con independencia de ella. ¿Ya? La temporalidad aquí no es el criterio. Aquí el criterio es si hay contenidos en el conocimiento que remiten a las impresiones sensibles mediante las intuiciones que nosotros tenemos con básicamente el cuerpo. ¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? No hay preguntas. Dígame, por favor. Yo tengo una pregunta. Ajá. Y entonces, ¿cuál de, digamos, el conocimiento transmitido sería a priori o posteriori? Digamos, un ejemplo. Yo voy a una tienda y veo un instrumento musical, Sí. pero no sé cómo se llama, no sé para qué sirve ni nada. Y alguien me dice qué es y para qué sirve. Entonces, o sea, ya poseo ese conocimiento, pero no es como que lo experimente, o es que no sé. Sí, en esa pregunta podemos explotar la siguiente explicación de la siguiente manera. Vamos a ver, ese es un conocimiento que tiene una parte de empírica. Por ejemplo, lo que usted escuchó, eso se reconstruye empíricamente. Ese es el tipo de conocimiento que nosotros llamamos conocimiento empírico. Que el instrumento se llame de una manera determinada o de otra manera determinada, eso es irrelevante para la distinción entre conocimiento adquirido por experiencia o no. ¿Por qué? Porque el nombre propiamente hablando del instrumento depende de una convención, no depende de una interacción con el instrumento. ¿Me explico? Sí, creo que sí. En ese sentido, nada más le voy a decir otra cosa. El conocimiento que nosotros podemos transmitir también puede ser a priori o a posteriori. Por ejemplo, me imagino que ustedes cuando pasaron por la escuela y por el colegio aprendieron que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180, ¿correcto? Eso se supone que es algo que uno le enseña. Ahora, todo lo que tenga que ver con conocimiento en geometría, con las figuras geométricas, con sus propiedades, con sus características, eso es conocimiento a priori. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos experiencia de ello. Nosotros no experimentamos los triángulos. Los triángulos son objetos completamente conceptuales. O sea, vamos a ver, uno puede hacer un dibujo en un papel y que parezca un triángulo, pero eso no es un triángulo. No sé si alguien se decepcionó por eso. Pero el punto es, la representación que uno hace sensible sobre un papel, eso es otra cosa, no es el objeto geométrico. El objeto geométrico solo existe como concepto, o sea, solo existe dentro de la cabeza que lo piensa y que lo conoce. Ahora, cuando yo transmito ese conocimiento, cuando yo le enseño a alguien, o cuando alguien me enseña a mí que la suma de los ángulos internos de un triángulo en un plano, digamos, en geometría plana, da 180, ahí me están transmitiendo conocimiento. Ese conocimiento como contenido es a priori, ¿por qué? Porque ese conocimiento yo no lo puedo experimentar en otro lado. Pero la experiencia educacional, por ejemplo, el hecho de que, vean, yo aquí estoy haciendo una explicación y ustedes me están escuchando a través de la computadora. Me están escuchando, o sea, hay una impresión sensible, auditiva, de parte de ustedes en relación con lo que yo estoy diciendo. Ahí hay experiencia.
¿Por qué? Porque ustedes están siendo afectados sensiblemente por medio del sentido del oído a partir de lo que yo estoy transmitiendo en esta clase. Entonces, el contenido, el concepto puede ser completamente a priori, pero la experiencia de la clase es a posteriori. ¿Por qué? Porque ustedes están escuchando la clase, viendo la pantalla, viendo la presentación. Todo eso es a posteriori. ¿Por qué? Porque ahí hay impresiones sensibles, aunque los contenidos sean conceptuales y por lo tanto a priori. ¿Se entiende esa distinción? ¿Quién fue que preguntó? ¿Quién fue que preguntó? Fue Catherine. Sí, profe. Ok, ¿y quedó claro, Catherine? Sí. Si necesita que vuelva a explicar, nada más me avisan, ¿verdad? No, está bien, solo que sí, como que no había tal vez relacionado ciertos puntos. Sí, y eso es bonito, porque de pronto uno se da cuenta de que esta explicación tiene muchas, digamos, muchas aristas, digamos, que tomar en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo uno. Adelante, León. Ahora que usted mencionó, digamos, ya lapidariamente, o sea, la definición del a priori en el sentido de Kant, entonces me llega cierta duda a la hora de haber leído la introducción, ya que hay una parte donde él menciona una distinción entre un a priori y un a priori puro. Como por ejemplo la proposición todo cambio tiene una causa. Que menciono que es un a priori, mas no es completamente puro porque digamos, todavía tiene ciertos vestigios de la experiencia. Entonces, en ese sentido, si todo lo a priori, digamos, o sea, es independiente de la experiencia, entonces, ¿a qué viene esa distinción? Para ser más específica. Perfecto, muy buena pregunta, León, muy buena pregunta. Vamos a ver. ¿Alguien que me refresque qué era a priori? ¿Alguien? Dependiente de la experiencia. Muy bien. No es antes de la experiencia, ¿verdad? Ya se los dije. Bien. Ahora, la diferencia entre el a priori y el a priori puro, que es algo que está trayendo a colación León, que es algo que menciona Kant, es que el a priori es independiente de la experiencia. Pero Kant lo que quiere es, lo que anda buscando es ese conocimiento que sea absolutamente independiente de la experiencia. ¿Por qué? Porque para Kant ese es el conocimiento más seguro que existe. O sea, vamos a ver, cuando uno tiene una seguridad en algún tipo de conocimiento de índole matemática, esa seguridad se mantiene, si ya está demostrado, se mantiene para siempre, a menos de que no esté bien demostrado y de pronto se den cuenta de que había que refutarla. Kant, esa seguridad y esa necesidad en ese conocimiento que tienen las matemáticas, la añora también para la filosofía. Y por eso esta distinción entre el a priori y el a priori puro. Entonces, ¿cuál es la diferencia, León? El punto es este. Volvamos al ejemplo de la casa. Es más, vea, vamos a ver, ustedes tienen ahí el recuadro mi recuadro, ¿verdad? Y por ahí yo salgo, ¿verdad? Pueden verme en este momento, ¿sí, verdad? Sí, profe. Ok, ustedes pueden ver que en la pantalla que yo tengo enfrente de la cámara, tengo sostenido un lapicero, ¿lo ven? Ok, les voy a hacer una pregunta y vamos a ver, es muy fácil. ¿Qué pasa si yo abro mi dedo índice y mi dedo pulgar? ¿Qué va a pasar con ese lapicero? Se va a caer. ¿Seguros? Sí. Sí. ¿En serio? ¿Están seguros? Bueno, a no ser que lo sostengan con la otra mano. Sí, bueno, no, así ya, no estoy haciendo trampa, no. Efecto óptico. Sí, no es así como que... Y no es tampoco que me voy a hacer aquí un truco de magia, ¿verdad? Para que vean que cargan que están chitos, ¿verdad? No, efectivamente, tienen razón. Si yo suelto este lapicero, se va a caer. Ahora, ustedes eso lo saben y no tienen la necesidad de que yo lo haga para estar completamente, para tener completa seguridad y para estar con una persuasión de que eso va a ser así completa y cabal, ¿verdad? Ustedes no necesitan de verdad corroborar, como que de pronto León me diga, no, profe, pero mejor sí, haga el experimento por aquello de las dudas, ¿verdad? No lo necesitan, no lo necesitan. Saben que eso es así, saben que eso va a pasar. Bueno, el decir, si Sanchito abre el dedo índice y pulgar de su mano derecha con la cual está sosteniendo ese lapicero, el lapicero se va a caer, esa es una proposición a priori. ¿Por qué? Porque es cierta
aun cuando Sanchitos no lo haga. Es cierta independientemente de que esa descripción esté en la experiencia. Y por eso es que ustedes tienen esa seguridad de que eso es lo que ocurre. Ahora, cuando estamos hablando de un lapicero que se cae, estamos hablando de una proposición que es a priori, pero no pura, porque tiene algunos contenidos que sí se recabaron a partir de la experiencia. Nosotros esa experiencia la convertimos en una regularidad general a partir de la cual podemos generar la seguridad que nos da el entender qué es lo que va a pasar con cada uno de con cada uno de los momentos específicos en que esa circunstancia se dé. Entonces, ese es a priori, pero no puro. Ahora, ¿qué sería un a priori puro? Decir que la suma, que en geometría plana, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que dar 180. ¿Por qué? Porque eso no está para nada, esa es la propuesta de Kant, eso no está para nada, ni remite de alguna manera, en última instancia, a la experiencia. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto da esa suma? Se genera, se demuestra y se sabe, se conoce perfectamente a partir de los puros conceptos matemáticos. Y no se necesita experimentarse, además no se puede experimentar propiamente hablando. Por eso es entonces que la descripción del triángulo, en ese sentido de los ángulos internos, es pura a priori, es a priori pura, y la otra, la del lapicero, es solamente a priori. ¿El León quedó más claro? Sí, profe. Claro. Gracias. Perfecto, con mucho gusto. Profe, una pregunta. Dígame. La respuesta, según entiendo, Kant responde a Hume en el sentido cuando Hume dice que uno hace esas asociaciones mediante la costumbre. ¿Cuál es la respuesta de Kant, digamos, para que me quede así como más clara, digamos, la respuesta de Kant o la refutación a Kant a esto? ¿A Hume? Sí, en ese sentido, digamos, de que uno dice, yo sé que el lapicero se va a caer por costumbre y no es tan definitivo, digamos, no sé. Ok, el problema es Arturo el que está hablando. El problema, Arturo, es que yo te puedo decir en este momento, te voy a decir la respuesta, pero para entenderla sí necesitamos por lo menos unas, vamos a ver, ya te digo cuánto. Necesitamos por lo menos unas, para entenderlo cabalmente, con Kant necesitamos por lo menos unas 140 páginas más, ¿verdad? ¿Por qué Kant lo dice? ¿Por qué Kant dice que eso en Hume no se cumple y que él lo va a explicar mejor? Bueno, Kant lo que va a decir es que Hume estaba tratando de ver en los objetos lo que tenía que revisar en la capacidad de conocer. Porque la causalidad, digamos, esas relaciones que hay entre las cosas se establecen y se conocen gracias a que nosotros tenemos unos conceptos en el entendimiento que condicionan nuestra manera de conocer. ¿Ven? Ahí está la respuesta. Pero sin haber pasado por esa lectura, es muy difícil que uno realmente entienda eso. Pero entonces, dejémoslo ahí marinando y verás que conforme avance el curso, esto va a ir quedando más claro. Se lo prometo, Arturo, se lo prometo. Gracias. Con todo gusto. Sebastián, usted tenía la mano levantada. Sí, profe, quería añadir una pequeña cita que vi en la lectura que remite a la experiencia. Dice, la experiencia nunca otorga a sus juicios una universalidad verdadera, sino simplemente supuesta o compartida. O sea, aquí en este ejemplo comparativa. Sí, perdón. El caso del lápiz, o sea, si lo tiro, se va a caer, pero en ese caso, como dice Kant, de comparativa o supuesta, que dice aquí además, la universalidad empírica no es, pues, más que una arbitraria extensión de la validez. Sí, y ese es el problema que tienen los a priori no puros, que todavía introducen introducir para Kant la experiencia resta seguridad. Y entre más experiencia haya de por medio, menos seguridad y menos universalidad tiene el conocimiento que estamos generando.